En el capítulo de hoy, veremos la historia de codicia, avaricia y desobediencia más impresionante de la Biblia. Y, digo la más impresionante, porque se trataba de un hombre, con el cual Dios se comunicaba directamente en sueños. Un hombre que llegó a amar a Dios y a ser su feliz siervo. Pero un día renegó de su profesión de profeta del Altísimo y comenzó su ruina. Cuando regresaron al Jordán, después de la conquista de Basán, los israelitas, mientras se preparaban para invadir a Canaán, acamparon a la orilla del río un poco más arriba que el punto de su desembocadura en el Mar Muerto, frente a la llanura de Jericó. Estaban en la misma frontera de Moab, y los moabitas se llenaron de terror al tener tan cerca a los invasores. La gente de Moab no había sido molestada por Israel, pero había observado con presentimientos inquietantes todo lo que había ocurrido en los países vecinos. Los amorreos ante quienes había tenido que retroceder, habían sido vencidos por los hebreos, y el territorio que los amorreos habían arrebatado a Moab estaba ahora en posesión de Israel. Los ejércitos de Basán habían cedido ante el poder misterioso que encerraba la columna de nube, y las gigantescas fortalezas estaban ocupadas por los hebreos. Los moabitas no se atrevieron a arriesgarse a sacarlos. Ante las fuerzas sobrenaturales que obraban en su favor, apelar a las armas era fútil. Pero, como el faraón, decidieron acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición sobre Israel. La gente de Moab estaba estrechamente relacionada con los madianitas, por vínculos nacionales y religiosos. Así que Balac, rey de Moab, despertó los temores de ese pueblo pariente, y obtuvo su cooperación en sus propósitos contra Israel mediante el siguiente mensaje: ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama del campo. Véase Números del 22 al 24. Era fama que Balaam, habitante de Mesopotamia, poseía poderes sobrenaturales, y esa fama había llegado a la tierra de Moab. Se acordó solicitar su ayuda. Por consiguiente, enviaron mensajeros, los ancianos de Moab, a los ancianos de Madián, para asegurarse los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel. Los embajadores emprendieron enseguida su largo viaje a través de las montañas y los desiertos hacia Mesopotamia. Al encontrar a Balaam, le entregaron el mensaje de su rey: un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas bendito quedará, y el que tú maldigas maldito quedará. Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado, y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel, y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con la tentación, pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, y les dijo que no podía darles una respuesta decisiva antes de consultar al Señor. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos, y siempre que fueran fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores: el que tú bendigas, será bendito, y el que maldigas, maldito quedará. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos, y luego, aunque profesando obedecer estrictamente a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac. Durante la noche el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Por la mañana, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros, pero no les dijo lo que había dicho el Señor. Airado porque sus deseos de lucro y de honores habían sido repentinamente frustrados, exclamó con petulancia: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Balaam amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2. El pecado de la avaricia que, según la declaración divina, es idolatría, lo hacía buscar ventajas temporales, y por ese solo defecto, Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina.
El tentador ofrece siempre ganancia y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Les dice que sus escrúpulos excesivos les impiden alcanzar prosperidad. Así muchos se dejan desviar de la senda de una estricta integridad. Después de cometer una mala acción les resulta más fácil cometer otra, y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una vez que se hayan entregado al dominio de la codicia y a la ambición de poder, se atreverán a hacer las cosas más terribles. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo pueden apartarse de la verdadera honradez para alcanzar alguna ventaja mundana, y que después de haber logrado su fin, podrán cambiar de conducta cuando quieran. Estos se enredan en los lazos de Satanás, de los que rara vez escapan. Cuando los mensajeros dijeron a Balac que el profeta había rehusado acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. Creyendo que la dilación de Balaam se debía a su deseo de obtener una recompensa más cuantiosa, el rey mandó mayor número de príncipes y más encumbrados que los primeros, con promesas de honores más grandes y con autorización para aceptar todas las condiciones que Balaam pusiera. El mensaje urgente de Balac al profeta fue este: te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, y maldíceme a este pueblo. Por segunda vez Balaam fue probado. En su respuesta a las peticiones de los embajadores hizo alarde de tener mucha conciencia y honradez, y les aseguró que ninguna cantidad de oro y de plata podría persuadirlo a obrar contra la voluntad de Dios. Pero anhelaba acceder al ruego del rey, y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios en forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran, para consultar otra vez a Dios, como si el infinito fuera un hombre sujeto a la persuasión. Durante la noche se le apareció el Señor a Balaam y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22. Hasta ese punto el Señor le permitiría a Balaam que hiciera su propia voluntad, ya que se empeñaba en ello. No procuraba hacer la voluntad de Dios, sino que decidía su conducta y luego se esforzaba por obtener la sanción del Señor. Balaam había recibido permiso para acompañar a los mensajeros de Moab en caso de que vinieran por la mañana a llamarlo. Pero enfadados por la tardanza de él y creyendo que otra vez se negaría a ir, salieron para su tierra sin consultar más con él. Había sido eliminada la excusa para cumplir lo pedido por Balac. Pero Balaam había decidido obtener la recompensa, y tomando el animal en el cual solía montar, se puso en camino. Temía que se le retirara a una hora el permiso divino, y se apresuraba ansiosamente, impaciente y temeroso de perder por uno u otro motivo la recompensa codiciada. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. El animal vio al divino mensajero, a quien el hombre no había visto, y se apartó del camino real y entró en el campo. Con golpes crueles, Balaam hizo volver la bestia al camino, pero nuevamente, en un sitio angosto y cerrado por murallas de piedra, le apareció el ángel, y el animal, tratando de evitar la figura amenazadora, apretó el pie de su amo contra la muralla. Balaam no veía la intervención divina, y no sabía que Dios estaba poniendo obstáculos en su camino. Se enfureció, y golpeando sin misericordia al asna, la obligó a seguir adelante. El ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en un sendero angosto donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Números 22. Apareció el ángel, como anteriormente, en actitud amenazadora, y el pobre animal, temblando de terror, se detuvo por completo, y cayó al suelo debajo de su amo. La ira de Balaam no conoció límites, y con su vara golpeó al animal aún más cruelmente que antes. Dios abrió entonces la boca a la burra, y la bestia, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2. ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Dijo. Lleno de ira al verse así estorbado en su viaje, Balaam contestó a la bestia como si ésta fuese un ser racional: porque te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Allí estaba un hombre que se hacía llamar mago, que iba de camino para pronunciar una maldición sobre un pueblo con el objeto de paralizarle su fuerza, en tanto que no tenía siquiera poder suficiente para matar el animal en que montaba.
Los ojos de Balaam fueron entonces abiertos, y vio al ángel de Dios de pie con la espada desenvainada, listo para darle muerte. Aterrorizado, hizo una reverencia, y se postró sobre su rostro. El ángel le dijo: ¿Por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, ya te hubiera matado a ti, y a ella la habría dejado viva. Balaam debió la conservación de su vida al pobre animal tan cruelmente tratado por él. El hombre que alegaba ser profeta del Señor, el que declaraba ser varón de ojos abiertos, y que vio la visión del Omnipotente, estaba tan cegado por la codicia y la ambición, que no pudo discernir al ángel de Dios que era visible para su bestia. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Segunda de Corintios 4. ¿Cuántos son así cegados? Se precipitan por sendas prohibidas, traspasan la divina ley, y no pueden reconocer que Dios y sus ángeles se les oponen. Como Balaam, se molestan contra los que procuran evitar su ruina. Por la manera en que tratara su bestia, Balaam había demostrado que espíritu le dominaba. El justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Proverbios 12. Pocos comprenden debidamente cuán inicuo es abusar de los animales o dejarlos sufrir por negligencia. El que creó al hombre también creó a los animales inferiores, y extiende sus misericordias sobre todas sus obras. Salmos 145. Los animales fueron creados para servir al hombre, pero éste no tiene derecho a imponerles maltrato o exigencias crueles. A causa del pecado del hombre, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Así cayeron los sufrimientos y la muerte no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. Le incumbe pues al hombre tratar de aligerar, en vez de aumentar, el peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. El que abusa de los animales porque los tiene en su poder, es un cobarde y un tirano. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque las pobres bestias no la pueden revelar. Pero si los ojos de esos hombres se abrieran como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo, para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro, y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. Cuando vio al mensajero de Dios, Balaam exclamó aterrorizado: «He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora, si te parece mal, yo regresaré». El Señor le permitió proseguir su viaje, pero le dio a entender que sus palabras serían controladas por el poder divino. Dios quería dar a Moab evidencia de que los hebreos estaban bajo la custodia del Dios del cielo, y lo hizo en forma eficaz cuando les demostró cuán imposible era para Balaam pronunciar una maldición contra ellos sin el permiso divino. El rey de Moab, informado de que Balaam se acercaba, salió con un gran séquito hasta los confines de su reino, para recibirlo. Cuando expresó su asombro por la tardanza de Balaam, en vista de las ricas recompensas que le esperaban, el profeta le dio esta contestación: «Mira, ya he venido ante ti, pero, ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré». Balaam lamentaba que se le hubiera impuesto esta restricción, temía que sus fines no pudieran cumplirse porque el poder del Señor le dominaba. Con gran pompa, el rey y los dignatarios de su reino escoltaron a Balaam a los altos de Baal, desde donde iba a poder divisar al ejército hebreo. Contemplemos al profeta de pie en la altura eminente, mirando hacia el campamento del pueblo escogido de Dios. Qué poco saben los israelitas de lo que está ocurriendo tan cerca de ellos. Qué poco saben del cuidado de Dios, que los protege de día y de noche. Cuán embotada tiene la percepción el pueblo de Dios. Cuán tardos han sido sus hijos en todas las edades para comprender su gran amor y misericordia. Si tan solo pudieran discernir el maravilloso poder que Dios manifiesta constantemente en su favor, ¿no se llenarían sus corazones de gratitud por su amor y de reverencia al pensar en su majestad y poder?
Balaam tenía cierta noción de los sacrificios y ofrendas de los hebreos, y esperaba que, superándolos en donativos costosos, podría obtener la bendición de Dios y asegurar la realización de sus proyectos pecaminosos. Así iban dominando su corazón y su mente los sentimientos de los moabitas idólatras. Su sabiduría se había convertido en insensatez, su visión espiritual se había ofuscado, cediendo al poder de Satanás, se había enceguecido él mismo. Por indicación de Balaam, se erigieron 7 altares, y él ofreció un sacrificio en cada uno. Luego se retiró a una altura, para comunicarse con Dios, y prometió que le haría saber a Balac cualquier cosa que el Señor le revelara. Con los nobles y los príncipes de Moab, el rey se quedó de pie al lado del sacrificio, mientras que la multitud se congregó alrededor de ellos, y todos esperaban el regreso del profeta. Por último volvió, y el pueblo esperó oír las palabras capaces de paralizar para siempre aquel poder extraño que se manifestaba en favor de los odiados israelitas. Balaam no solo no pudo maldecir a Israel, sino que lo bendijo con ates palabras. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? No solo se le mostró a Balaam la historia del pueblo hebreo como nación, sino que contempló el incremento y la prosperidad del verdadero Israel de Dios hasta el fin. Vio cómo el favor especial del Altísimo asistía a los que lo aman y le temen. Los vio, sostenidos por su brazo, entrar en el valle de la sombra de muerte. Y los vio salir de la tumba, coronados de gloria, honor e inmortalidad. Vio a los redimidos regocijarse en las glorias imperecederas de la tierra renovada. Mirando la escena, exclamó, ¿quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Y al ver la corona de gloria en cada frente y el regocijo que resplandecía en todos los semblantes, contempló con anticipación aquella vida ilimitada de pura felicidad, y rogó solemnemente, que muera yo la muerte de los rectos, y mi fin sea como el suyo. Si Balaam hubiera estado dispuesto a aceptar la luz que Dios le había dado, habría cumplido su palabra, e inmediatamente habría cortado toda relación con Moab. No hubiera presumido ya más de la misericordia de Dios, sino que se habría vuelto hacia él con profundo arrepentimiento. Pero Balaam amaba el salario de iniquidad, y estaba resuelto a obtenerlo a todo trance. Balac había esperado confiadamente que una maldición caería como plaga fulminante sobre Israel, y al oír las palabras del profeta exclamó apasionadamente, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y tú has proferido bendiciones. Balaam, procurando hacer de la necesidad una virtud, aseveró que, movido por un respeto concienzudo de la voluntad de Dios, había pronunciado palabras que habían sido impuestas a sus labios por el poder divino. Su contestación fue, ¿no debo cuidarme de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Aun así Balac no podía renunciar a sus propósitos. Decidió que el espectáculo imponente ofrecido por el vasto campamento de los hebreos había intimidado de tal modo a Balaam que no se atrevió a practicar sus adivinaciones contra ellos. El rey resolvió llevar al profeta a algún punto desde el cual solamente pudiera verse una parte de la hueste. Si se lograba inducir a Balaam a que la maldijera por pequeños grupos, todo el campamento no tardaría en verse entregado a la destrucción. En la cima de una elevación llamada Pisga, se hizo otra prueba. Una vez más se construyeron 7 altares, sobre los cuales se colocaron las mismas ofrendas y sacrificios que antes. El rey y los príncipes permanecieron al lado de los sacrificios, en tanto que Balaam se retiraba para comunicarse con Dios. Otra vez se le confió al profeta un mensaje divino, que no pudo callar ni alterar. Cuando se presentó a la compañía que esperaba ansiosamente, se le preguntó, ¿qué ha dicho Jehová? La contestación, como anteriormente, infundió terror al corazón del rey y de los príncipes. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir. Él dio una bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y ellos lo aclaman como rey. El rey de Moab, desalentado y angustiado, exclamó, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. No obstante, subsistía una débil esperanza en su corazón, y decidió hacer otra prueba.
Condujo a Balaam al monte Peor, donde había un templo dedicado al culto licencioso de Baal, su dios. Allí se erigió el mismo número de altares que antes, y el mismo número de sacrificios fueron ofrecidos, pero Balaam no se apartó solo como en las otras ocasiones, para averiguar la voluntad de Dios. No pretendió hacer hechicería alguna, sino que, de pie al lado de los altares, miró a lo lejos a las tiendas de Israel. Otra vez el Espíritu de Dios vino sobre él, y brotó de sus labios el divino mensaje. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitaciones, Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia tiene agua en abundancia. Su rey es más grande que Agag, y su reino es engrandecido. Se agazapa y se echa como un león, como una leona. ¿Quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Balaam profetizó que el rey de Israel sería más grande y más poderoso que Agag. Tal era el nombre que se daba a los reyes de los amalecitas, entonces nación poderosa, pero Israel, si era fiel a Dios, subyugaría a todos sus enemigos. El rey de Israel era el Hijo de Dios, su trono se había de establecer un día en la tierra, y su poder se exaltaría sobre todos los reinos terrenales. Al escuchar las palabras del profeta, Balac quedó abrumado por la frustración de su esperanza, por el temor y la ira. Lo indignaba el hecho de que Balaam se hubiera atrevido a darle la menor promesa de una respuesta favorable, cuando todo estaba resuelto contra él. Miraba con desprecio la conducta transigente y engañosa del profeta. El rey exclamó airado, «Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, pero Jehová te ha privado de honra». La contestación que recibió el rey fue que se le había prevenido que Balaam únicamente podría pronunciar el mensaje dado por Dios. Antes de volver a su pueblo, Balaam emitió una hermosísima y sublime profecía con respecto al Redentor del mundo y a la destrucción final de los enemigos de Dios. Lo veo, mas no ahora, lo contemplo. Mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Set. Y concluyó prediciendo el exterminio total de Moab y de Edom, de Amalek y de los cineos, con lo que privó al rey de los moabitas de todo rayo de esperanza. Frustrado en sus esperanzas de riquezas y de elevación, en desgracia con el rey, y sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió de la misión que se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado, y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de obedecer a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina sino induciéndolo a pecar. Decidió entonces conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los moabitas el procedimiento que se debía seguir para traer una maldición sobre Israel. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si es posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, ello los enemistaría con su omnipotente protector, y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. El plan consistía en elegir mujeres hermosas y seductoras que atrajeran a los líderes de Israel. Los hombres no pudieron soportar esta prueba y la muerte fue traída al campamento. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio.
Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Véase Números 25. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solamente estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer, los separaron de Dios. Debido a los castigos que los alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Entró en el campamento una terrible plaga que provocó la muerte de miles de personas. Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía sean ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió de inmediato. Los ofensores fueron muertos, y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, entendiera cuánto aborrecía Dios su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Mientras lloraba ante Dios a la puerta del tabernáculo y la plaga aún hacía su obra de exterminio, y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osada o tercamente. Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma, y se enorgulleció de algo que debió llenarlo de vergüenza. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar e implorando al Señor que perdonara a su pueblo y que no entregara su heredad al oprobio, cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación. Faíns, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se levantó de entre la congregación, y asiendo una lanza, entró tras el varón de Israel a la tienda, y lo mató a él y a la mujer. Así se detuvo la plaga y el sacerdote que ejecutó el juicio divino fue honrado ante Israel, y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su casa para siempre. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito, en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Segunda de Corintios 6. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo, en sus costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción, no podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Cristo nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿La amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2, Santiago 4. Los israelitas fueron inducidos al pecado, precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración, y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos.
El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno, y entraron pensamientos viles y degradados. Muchas de las diversiones que son populares en el mundo hoy, aun entre aquellos que se llaman cristianos, tienden al mismo fin que perseguían las de los paganos. Son, en verdad, pocas las diversiones que Satanás no aprovecha para destruir las almas. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma, deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu honor a extraños, y tus años a alguien cruel, o no sea que los extraños se sacien de tu fuerza, que tus trabajos queden en casa ajena y que gimas al final, cuando se consuma tu carne y todo tu cuerpo. No caigamos en la tentación sexual como cayó Israel. Seamos fuertes, oremos más, leamos más la Biblia, entrenemos nuestra mente para soportar cada vez más las tentaciones, hasta que logremos la victoria, siempre tomados de la mano de Jesús. Dios te bendiga.